es un imán de lo que puede ser un imán, ¿no es cierto? Lo que puede ser un imán, lo que representa un imán para un fenómeno físico determinado, ¿no? Se atraen entre otros polos, se rechazan, se pega a la refrigeradora. Hay muchos usos en cuanto al imán. El imán está, tiene micro ahí, aquí tengo un micro, tiene un imán. En los auriculares tienen imán. Parece mentira, pero el imán está en casi, bueno, está en la tecnología, en el uso de la tecnología está el imán. Básicamente, si no, no tendría razón de existir. Entonces, el campo magnético es la región del espacio donde el imán ejerce su influencia. O sea, alrededor de un imán hay un campo magnético, así como alrededor de la Tierra existe un campo llamado campo gravitatorio. Alrededor del imán también existe algo similar, con sus particularidades, por supuesto. Em, Vamos a ver en esta imagen el, cómo se representa el campo mm, magnético en un imán, en este caso de barra. Nótese que tenemos un polo norte y un polo sur. Muy importante que esas líneas, las líneas de campo, líneas de fuerza de campo, salen del polo norte e ingresan al polo sur. Habíamos visto en algún momento sobre el campo eléctrico es otra cosa, que una carga electrizada positivamente salen las líneas de campo, las líneas de fuerza salen. Y en la carga negativa ingresaba. En este caso, en un imán, vemos que sale del norte e ingresa al sur. Esto es algo natural. Existe un campo magnético alrededor y el hombre ha inventado estas líneas, que por supuesto se han comprobado que son así por experimento, y que se forman de esta manera, saliendo del norte y ingresando al sur. El, el imán es un imán, en este caso, puede ser natural o artificial, pero cumple, ya sea natural o artificial, cumple este requisito de la línea de campo, línea de fuerza de campo magnético. Así también, la Tierra es un imán. La Tierra es un gigante imán, aunque a muchos le parezca extraño. La Tierra es un imán. Eh, y es una Tierra que, como todo imán, tiene un campo magnético y que protege de muchos rayos del espacio, sobre todo de los vientos solares. Tenemos un escudo natural. ¿Ah? Eh, el campo gravitatorio es distinto al campo magnético terrestre. Son dos cosas distintas. El campo gravitatorio es, digamos, el medio por el cual los cuerpos caen a la Tierra. Ese es el campo gravitatorio. El campo magnético es un escudo, como se puede ver. Pueden ustedes imaginar que la Tierra tiene algo similar, sino que protege, tiene la protección de los vientos solares. Y va vagando con una cola, con una especie de cola, protegiéndose, ¿no? Aunque parezca de ciencia ficción, pero eso es así. Bueno, esto es algo cierto, verdadero, y sobre esto tenemos que seguir en la teoría. No se olviden de esta parte de la cual estoy haciendo mención, pero la vamos a utilizar. Aquí está otra manera de representarlo. Eh, el campo magnético norte-sur, línea de inducción magnética, vamos a verlo ahora. Características de estas líneas de inducción magnética o línea de fuerza magnética, tiene varios nombres. Vamos a referirnos como línea de inducción magnética. Eh, Uno, son continuas y cerradas. ¿Mm? Son continuas y cerradas. Sale del norte, ingresa al sur. Punto importante. Eh, em,
Ingresa al polo sur, sale, ingresa al polo sur. Bueno, lo mencionaba. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Ojo, le estamos dando por válido lo que hemos mencionado. Eso es verdadero. Eso se cumple. Experimento de Orestes. Y acá viene un punto en la historia contada, aunque siempre hay otra historia, pero la que se refiere a Orestes, según la historia, logra unir la corriente eléctrica, la que hemos estudiado, logra unir con el campo magnético. Recuerda que una cosa es corriente eléctrica, campo eléctrico, y otra cosa es campo magnético o el magnetismo. Digamos que es algo así, aceleración es una cosa, velocidad es otra cosa. Pueden parecer de alguna manera, pero en sí son diferentes. Entonces, a través del experimento de Oreste se logra encontrar que existe una relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Por eso es que tenemos motores. Todo motor se basa en este principio, en este experimento de Oreste. En lo que vamos a ver se basan los motores, los pequeños motorcitos hasta los grandes, es que nadie se escapa. Obsérvese lo siguiente. En el experimento se toma primero como referencia a un cable conductor que se observa ahí. Vamos a notarlo y acá viene ya la cosa. Mire, este es un cable conductor donde no pasa corriente. La corriente dice cero. Por aquí no pasa corriente. Y debajo se ha colocado una brújula que se ha orientado de acuerdo al campo magnético terrestre. Se orienta, las brújulas se orientan en función al campo magnético de la Tierra. Entonces, alguna vez se hayan preguntado, ¿por qué un imán señala al polo norte o al polo sur? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es un imán nada más? No es así. No es porque sea un imán por sí, no. Hay otro ingrediente que hace que se oriente hacia el polo norte o hacia el polo sur, dependiendo a qué polo. Y se orienta justamente por lo dicho anteriormente, que la Tierra es un imán. Entonces se acopla al campo gravitatorio. Tiene que ser una brújula, y una brújula es una lámina sencilla colocada de manera sensible, porque tú colocas un imán grande de barra, que alguna vez te lo colocas y eso no se mueve, no gira, pero es un imán. Al final es un imán, es una barra, pero tiene mucho peso, tiene que ser una cosa liviana, una agujita delgadita, de tal manera que pueda acoplarse al campo gravitatorio terrestre. Bueno, pues eso es una brújula ya especial. Entonces ahí tenemos la brújula y arriba tenemos que no pasa corriente. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente, que cuando pasa corriente eléctrica, la aguja se desvió, como se puede ver. ¿Mm? Mire, ojo, ahí está normal. La brújula se orienta al campo terrestre, su orientación. Pasa corriente y hay una desviación de la brújula, como se puede ver. La pregunta es bastante sencilla. ¿Por qué tendría que desviarse esta brújula? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se desviaría? Voy a retroceder un poquito nada más. ¿Por qué una brújula
se orienta al polo norte? La respuesta que he mencionado es porque la Tierra es un gigante imán y hay un campo magnético y la agujita de la brújula se orienta a ese campo magnético y se ubica ahí, se orienta. Cuando pasa corriente, la brújula se desvía. ¿Por qué habría que desviarse? Ujú. Ojo, los campos gravitatorio y magnético no se miran, no se pueden ver. La única razón de pensar por qué se desviaría es porque cuando pasa corriente, a su alrededor se ha creado un campo magnético más fuerte que ha hecho que la brújula se oriente en esa dirección. Porque la brújula se orienta de acuerdo al campo gravitatorio que existe. Y cuando no hay corriente, no hay campo alrededor del conductor. Pero cuando pasa corriente, se desvía. Cerramos el interruptor, no pasa corriente y se vuelve a su posición original. Eso es lo que se encontró. Y entonces, nuevamente es la pregunta, ¿pero por qué ocurre? Esa es la parte de la ciencia, ¿no? Y miren cuando la corriente se invierte de sentido. Cuando se invierte de sentido, obsérvese el polo de color rojo. Mira hacia dónde está orientado en la figura número 2 y mira cómo se orienta en la figura número 3. Ujú. Al menos uno dice, ¿hay alguna relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético como mínimo? Porque el experimento lo está demostrando. No hay una fórmula en estos momentos, pero el experimento dice que hay una relación. Entonces habría que estudiarlo más y bueno, se estudia más, por supuesto, no al final. Pero este es el conocido experimento de Oreste. Entonces entramos al tema del razonamiento, ¿no? Al tema del por qué, para qué, cuándo, cómo. Entonces, una conclusión, todo conductor por el que circula corriente eléctrica tiene asociado a su alrededor un campo magnético circular y concéntrico al conductor. Conclusión, conclusión. ¿Ah? Se concluye. Y bueno, a partir de ahí pues empieza a investigarse, investigar la parte del fenómeno en sí, la parte matemática, una serie de experimentos que luego llevan consigo a fórmulas. Miren, esta es eh, un GIF en la cual se observa que cuando pasa corriente hay una desviación y se desvía en 90 grados. Si se puede ver, ahí mire la hojita. Cuando se desvía está en 90 grados al conductor. Eso es algo que también hay que tomarlo en cuenta. Em, vamos con el siguiente caso. Ahora, eh, bueno, viene lo que mencionaba. Uso, ves la imaginación. Aquí vamos con la imaginación. Regla de la mano derecha. Tienes un lapicero, te va a ayudar bastante y tienes que tener una noción espacial para ubicarte el fondo, alto, largo. Eso es muy importante para poder comprender la orientación del campo magnético. Ojo, que hemos llegado a la conclusión que cuando por un conductor circula una corriente eléctrica, a su alrededor se produce un campo magnético. Mire aquí, eh, observe, coloques el lapicero, mira, este es el conductor, ¿bien? Es el conductor, la corriente está dirigida hacia arriba, usted envuelve el conductor, está detrás,
puede ver que los dedos, los 4 deditos de este lado del conductor, ponga su lapicero así apuntando al techo, digamos, ¿no? Entonces te envuelve. Entonces, del lado donde están los 4 dedos se colocan puntos para señalar que de ese lado está saliendo las líneas de inducción magnética, están saliendo con un punto, en general para todos. Tenemos, tenemos la salida. Em, ya. El dedo pulgar que se observa, ahí está orientado hacia donde va la corriente eléctrica. En este caso hacia arriba. Esa es la mano derecha. Esta es una vista cuando tú colocas un lapicero apuntando hacia el techo. Esta es una vista de ese lado. Porque en realidad son círculos. Hemos dicho que alrededor de un conductor se genera línea de campo magnético. O sea, es como especie de cilindros alrededor, un espacio. Aquí vamos a ver, espero que se aclare conforme vamos viendo más vistas. Línea de campo magnético salen de la pantalla. Y este otro caso, mire, ya terminas de envolverlo, pero ya estás entrando a la hoja. Ojo, saliendo y entrando. No hay un intermedio, acá no hay un dibujo de intermedio. Sale de la hoja, punto, y cuando ya los 4 dedos lo envuelve, entonces entra a la hoja. Y eso lo representamos con X. La X y el punto se puede utilizar para velocidad, para fuerza, etcétera, ¿no? Cuando se quiere trabajar eh, con cierta vista. En este caso, el campo, el campo magnético está entrando por el lado derecho del conductor, porque la corriente, mira el dedo pulgar, cómo se orienta hacia la corriente, siempre. Entonces, de esta manera podemos decir si entra o sale. Está. Miren a una vista ya completa. Esta es una vista completa. ¿Ah? Esta es una vista completa. Miren. La corriente hacia arriba y a su alrededor está el campo magnético. Ahí está el campo magnético. Y tiene esa orientación. ¿Te das cuenta? Por este lado izquierdo sale y por el otro lado derecho entra. Hay intermedios, por ejemplo, ¿no? Hay intermedios curvos. Un poco difícil señalarlo de esta manera, pero hay otras vistas también que vamos a ver. Bueno, esto es la primera parte. Y está la manito, mire cómo se orienta. Ojo, que es hacia arriba. Igual puede ser hacia abajo. La forma de coger el conductor es la misma. Es la misma. Tú lo inviertes, la punta hacia abajo y obviamente el sentido va a ser el contrario, ¿no? Pero tiene el mismo formato. Siempre cuando sale de la hoja, punto. Cuando entra a la hoja, X. Eso es para señalar. Y en los problemas se pueden colocar de esa manera. Vamos a tener otra vista. Otra vista, mire. Hemos visto al conductor, digamos, de costado. Ya. Pero esta es una vista donde la corriente está saliendo, la corriente. O sea, es algo así. A ver, ahí tengo un lapicero. Se puede observar mi lapicero. Ya, entonces es una vista así de frente. Así. Sale. La anterior vista ha sido, si ves la imagen donde estoy yo, ha sido una vista así. Ya, ahí. Ya, ahí. Ahora lo estamos viendo saliendo, o sea, con una punta, ¿no? Ahí.
a su alrededor se produce un campo magnético. Esa es otra vista. También suelen colocarlo en los problemas esta vista. Miren, utilicen la regla de la mano derecha igualito. El dedo pulgar debe salir de la hoja. Y los 4 dedos se van a orientar como señala ahí las flechitas. Y la inducción magnética es tangente y tiene esa orientación. Mira. Al final esto es lo que tenemos que averiguar. ¿Hacia dónde apunta? Como puedes ver, apunta en todos lados. Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, inclinado. Una corriente que sale de la hoja puede apuntar a cualquier lado. Va a depender del punto que te ponga el problema. Calcula la inducción y la dirección en el punto 3,4 o en el eje X o en el eje Y, abajo, arriba, depende. Entonces, no hay una dirección específica. Tiene en este caso, sí, cuando sale la corriente eléctrica, tiene un sentido antihorario. Eso sí, el sentido es antihorario, eso sí. Pero hacia dónde apunta la inducción, pues, depende del punto. Y algo similar ocurre con la corriente que entra, X entra. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha, al empujar hacia adentro, vamos a ver que el sentido del campo magnético está invertido. En este caso es horario. De igual manera, la inducción magnética del campo magnético puede ser hacia abajo, a la derecha, izquierda, arriba, en cualquier dirección. Cualquier dirección. Bien, entonces ya tenemos las dos vistas. Las dos vistas. También puede usarse en 3 dimensiones, pero eso es mejor de ver. De costado y de planta, como se dice, de arriba hacia abajo. Y acá viene la formulita. Quizás ahí un poco sea el conflicto, pero en la fórmula no creo. Aquí tenemos una base, tenemos un conductor, tenemos una corriente, tenemos la orientación. Por ejemplo, digo, a una distancia R, pongo un punto determinado, elijo en este caso un punto arbitrario. Ahí está el punto A y esa es la inducción. Miren cómo se grafica la inducción tangente a la circunferencia determinada, a una distancia R, ¿no? 1 metro, 2 metros, 1 centímetro, 10 centímetros, etc. Siempre tangente, la inducción magnética siempre tangente. Y la formulita para el cálculo de esta inducción magnética no es complicada, aunque le parezca. Aunque le parezca, no es complicada. ¿Por qué no es complicada? Aunque le parezca, digo yo, porque necesito dos valores. ¿Cuánto vale la corriente y a qué distancia se encuentra? Nada más. Y con eso puedo calcular el módulo de la inducción magnética. ¿Cuánto vale la corriente y a qué distancia se encuentra? Esos dos datos. Pero ahí aparece un mu sub 0, aparece 2pi, que hace que el problema, o que la fórmula sea de repente complicada. Pero bueno, esos son valores ya constantes. O sea, eso siempre va a tener un valor. Y por ahí solamente habría que recordar que mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio y que tiene un valor ya conocido. Ya se sabe cuánto vale. Es una constante y su valor es 4pi por 10 a la menos 7. La unidad de la inducción magnética es en Tesla, en honor a Nikola Tesla. Entonces 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Esa es ya toda la unidad. Entonces, como te das cuenta, eso lo vas a reemplazar en la formulita, 2pi, y necesitas, repito, la corriente y la distancia. Y calculas la inducción. Se acabó. El problema estará, pues, si es que apunta a la derecha, si es que me pide, ¿no? Apunta a la derecha, a la izquierda, y ya tendríamos que usar la regla de la mano derecha. Bueno, ahí está la parte teórica. Esto es lo fundamental. Vamos a ver con los problemas. Tengo una observación más. No, ya vamos con los problemas. Vamos con la parte teórica para reforzar lo que hemos mencionado. Ahí tienes, por si acaso, una imagen
dos imágenes para que te puedas guiar mm, este, sobre las posibles respuestas. ¿Verdadero o falso? 1. La inducción magnética en un punto debido a un conductor rectilíneo infinito son corrientes eléctricas es proporcional a la distancia. La inducción magnética, a ver, ahí, a ver. mm, 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 mm. Listo, ok, muy bien, ya está. Em, Ahí está. Ahí tienen al costadito muestras para sacar alguna deducción. Entonces, ¿qué dice? La inducción magnética en un punto debido a un conductor rectilíneo infinito con corriente eléctrica es proporcional a la distancia. Ujú. ¿Qué dice? ¿Eso no es proporcional? Ahí está la formulita. ¿Verdadero o falso? A ver, tengo uno. Dice, a ver, ya está. Entonces, uno analiza la formulita. Muy bien, Chantal. Uno analiza la formulita y dice, mu sub 0 es un número que no va a cambiar. 4pi es un número que no va a cambiar. Eso no lo analizamos porque eso no va a cambiar. Lo que tenemos que analizar es la corriente y R, que es la distancia. Entonces, a mayor corriente, mayor será la inducción. Porque es proporcional. Aumenta la corriente, aumenta la inducción. Si observo R, que es la distancia, la cual se encuentra del conductor, mientras más lejos se encuentre, más distante, entonces eso va a ser dividido, ¿no? Entre R. Es una división, cada vez más el número crece el divisor y se va a hacer un número pequeño. A mayor distancia, menor es la inducción. Viceversa. Son proporcionales que usted conoce en aritmética, ¿no? Entonces, R con la inducción son inversamente proporcionales. Entonces, la primera sería falso. ¿De acuerdo? Falso. Vindos en la formulita que tenemos. Listo, eso sería falso. Vamos con la siguiente. Muy bien, Emi. Las líneas de inducción magnética asociada a una corriente eléctrica en un conductor rectilíneo son circunferenciales. Las líneas de inducción magnética asociada a una corriente eléctrica en un conductor rectilíneo son circunferenciales. ¿Qué dice? ¿Ah? Mira la imagen. Me te he dado la imagen, te he presentado ahí la imagen, digamos, para que puedas recordar. ¿Qué dice? Ujú, muy bien. Em, Mira la imagen, puedes ver la imagen, ¿no? Ahí en la pila, ahí está la pila. Es un conductor rectilíneo. Bueno, en este caso esto corto, pero esto funciona para conductores grandes, pero ahí está la idea. Y tenemos a su alrededor
Eso que parece hormiguitas es el sentido del campo magnético. Y dice, ¿son circunferenciales? Sí, son circunferenciales. También son circunferenciales. Hasta ahí vamos bien, creo yo. Las líneas de inducción magnética siempre son cerradas. Las líneas de inducción magnética siempre son cerradas. Podemos guiarnos de la imagen. Eh, hemos visto el imán. Sí, ¿no es cierto? Son cerradas, son cerradas, son cerradas. No hay una abertura. Es una circunferencia cerrada. Bueno, entonces hemos recordado. Aquí vamos a colocarle. Vamos a colocarle. El segundo era circunferenciales, verdadero. Mm, A ver. mm, Tengo un pequeño problema con mi lápiz. No funciona. Pues, ujú. Ya vamos a ponerle. Un ratito que voy a. mm, ratito. A ver si puede. La D. Ya se desactivó mi lápiz. Ahora, ¿cómo escribo? Ese es el problema. ¿Cómo escribo? Ujú, ujú, ujú. Ya, a ver. Ya bueno, ni modo. Vamos a colocar aquí. A ver, un ratito que no quiere. mm, Quiere reconocer mi lápiz. Mm, ya bueno. No, continuamos entonces. Voy a ponerlo aquí. El primero era falso, si no me equivoco. El segundo era verdadero. Y el último era siempre son cerradas, verdadero. Ya está. Vamos con el siguiente problema. Siguiente problema. Eh, por un conductor, por un conductor rectilíneo fluye una corriente eléctrica de 15 amperes. Tengo la corriente eléctrica, tal como se muestra en el gráfico. Ahí tienes un ángulo de 37, una distancia señalada de 50 centímetros. Determine el módulo de la inducción magnética en el punto P. Bueno, en este caso, el término que utiliza la pregunta aquí señala, dice módulo. Por tal razón, no es necesario para este caso utilizar la regla de la mano derecha si
conocer cómo se aplica la fórmula. No es necesario porque no indica alguna dirección que me diga. Sé que alrededor de un conductor, cuando pasa corriente eléctrica, se produce un campo magnético, que podemos calcularlo de acuerdo a la corriente que pasa y a qué distancia se encuentra. Para eso tenemos, por supuesto, la formulita aquí. Aquí vamos a colocar el punto. Y lo señalo, pero no es necesario, ojo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, tendría esa orientación. Pero repito, no es imprescindible hacerlo dado la pregunta. Pero sí es bueno colocarlo. Ahí está. Así sería. Si es que me piden hacia dónde apunta, cómo apunta, sería así. 30 centímetros. Estamos de acuerdo porque hemos trazado aquí una perpendicular. Se forma un triángulo conocido, 37, 53, la hipotenusa vale 50, porque en la formulita necesitamos el R, la distancia perpendicular, no cualquier distancia, debe ser una perpendicular. Aquí está la formulita, mu sub 0 y 2pi por R. Ya tengo la corriente, 15 amperes, tengo la distancia, 30 centímetros, que debo pasarlo a metros. Debo hacer la transformación a metros. Y recordar cuánto vale mu sub 0. Entonces ahí está mu sub 0, lo reemplazamos. 4pi por 10 a la menos 7 por 15 por 2pi por 30 por 10 a la menos 2. Ojo, eso colocado porque lo he pasado a metros. Por eso se ha colocado un 10 a la menos 2. Como pueden ver, hacemos la cancelación respectiva, ¿no? Siempre se van a cancelar. Ahí está. Y el 2 por 15 que hace 30, el 10 a la menos 2 sube, ya ha cambiado de signo, ¿no? Y pasaría como un 10 a la menos 7 más 2, 10 a la menos 5. Ahí está toda la cancelación. Esto quedaría en 10 microcoulomb. También si hacemos la conversión respectiva, ¿no? Por 10 a la menos 5, por un 10 a la menos 1, por un 10, y eso me queda 10 microteslas. Bueno, así se usa la formulita, como ve que no es complicado. Si no hay alguna consulta, alguna duda, me avisa por ahí. Si algo hay que repetir, me avisa. Se configuró mi... Ya está. Ya. Tengo mi lápiz. Tenía que escribir, en verdad. A ver, un favor. Voy a reiniciar mi máquina porque no tengo el lápiz que me sirve de auxilio para poder hacer algunos detalles. Voy a reiniciar y voy a reingresar, ¿ya? A ver, hago un reinicio nada más. Tenemos imagen. Estábamos en esta parte, ¿no? Del tema. Estamos en esta parte del tema. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, la imagen está así, ¿no? Parece medio espacial, pero bueno, también podría colocar este gráfico de otra manera. Vamos a verlo por aquí. Podría ser así, miren. Ese es un conductor infinito, esa es la condición del caso, o sea, bastante largo. Si queremos ponerlo en otra imagen, y aquí tengo el punto P, y aquí están los 50 centímetros, y aquí está el ángulo de 37, si quiero ponerlo de esa manera. Entonces, cuando usamos la formulita, la inducción es igual a mu sub 0, la corriente entre 2pi por R. Esta corriente obviamente señala el I que me dan de dato, que vale 15 amperes, ese es el dato. Y el R, este R, refiere
a una distancia del punto donde voy a calcular la inducción de manera perpendicular. O sea, esa distancia es el que aparece en la formulita. Esa es la que debe colocarse aquí. Esta no, esa no. Bueno, es un dato que lo vamos a usar, por supuesto, ¿no? Entonces ahí se forma, como se puede ver, un triángulo. Se forma un triángulo. Es un triángulo notable de 37,53, donde la hipotenusa vale 50 y por lo tanto el radio tendría que ser 30 centímetros. Ya está, ¿no? Esa es una vista, digamos. Y bueno, todo ya se colocaría en la formulita que usted ve ahí y luego ya pasamos a simplificar. Ahora, lo que de repente ahí no se nota, también podría ser una dificultad, es esto. Es un 10 a la menos 7 por un 10 al cuadrado cuando sube, ¿no? Entonces esto queda en un 10 a la menos 5 teslas, así queda. Pero al hacer un pequeño artificio, menos 5, y eso también va a depender de las claves, mira menos 1, y para que no cambie a la 1, Tesla. Eso es lo que se ha agregado. Eso es lo que se agregó, que eso es 1, ¿no? Pero voy a agrupar esto que te ve aquí. Eso es un 10 a la menos 6. Pero esto también se escribe como micro. Y me está quedando un 10 a la 1. Eso es lo que está quedando. Y por eso aparece el 10 y luego aparece el micro, ¿no? 10 microtel. Bueno, estos son los pormenores de este problema. Número 2. Si por ahí tiene alguna duda específica, lo puede escribir, no hay problema. Vamos con el siguiente caso. A 8 centímetros, a 8 centímetros de un conductor rectilíneo de gran longitud, la inducción magnética es 5 microteslas. Determine la intensidad de corriente eléctrica de un conductor. Ah, ojo, no dice si la inducción entra de la hoja, sale de la hoja, tiene sentido horario, anterior. No, no señala nada de eso. Simplemente dice a 8 centímetros del conductor. Mm, si quiero, si ya conozco el tema, uso mi fórmula y ya está, ¿no? Pero si quiero tener una idea de lo que pasa, tengo dos opciones, digamos, claras de poder ver. Voy a dibujar los dos en borrador. Miren, un conductor lo voy a representar de esta manera, infinito. Ese es el conductor. Señala a 8 centímetros, entonces ubico aquí un 8 centímetros en ese punto y lo pongo ahí. Bien, podría ser hacia el otro lado también. No, no hay problema, 8 centímetros, porque no señala si entra o sale nada, simplemente 8 centímetros. Ubico un punto A, de un punto P a X, le pongo X, o puede ser al otro lado igual. Dice, la inducción magnética vale 5 microteslas. Entonces aquí la inducción magnética en X es igual a 5 microteslas, señala el texto. Me piden calcular cuánto vale la intensidad de corriente. Ahora hay una corriente, pero esa corriente está dirigida hacia arriba o está dirigida hacia abajo. No dice el texto, así es que lo puedo asumir. Puedo trabajar en la derecha, en la izquierda, o hacia arriba, hacia abajo. No hay ningún problema, le pongo una dirección. Digamos que lo vamos a poner hacia arriba. Ya, hacia arriba. A ver, estamos con el borrador todavía, hacia arriba. Y si quiero agregarle la regla de la mano derecha, el dedo pulgar hacia arriba, más o menos el dedito sería pues hacia arriba y los demás dedos se están envolviendo. Así más o menos sería. Ahí está. Ah, así más o menos sería. Entonces está entrando, le colocaría entrando sería una X. Bueno, es casual que es
que haya colocado, voy a poner A mejor. Como es borrador, ya está. X que entra. No dice el problema, pero bueno, y le pongo. Y listo, utilizo mi formulita. La inducción es igual a mu sub 0. La corriente que voy a calcular, 2pi. Por aquí le pongo la distancia. Y lo colocamos, ¿no es cierto? 5 microteslas. Esa es la corriente I. La distancia 8 centímetros que lo paso a metros. Y lo pongo aquí. Y mu lo reemplazo por 4pi por 10 a la menos 7. Hago mi operación y ya está. Esa es una forma. Ahora, el otro caso que alguien también podría hacer es colocar el conductor aquí. Por ejemplo, punto, este es el conductor I. Si es un punto, a su alrededor se produce un campo magnético, a su alrededor. Entonces cojo un círculo de radio 8 centímetros. Y si es un puntito, si aplico mi regla de la mano derecha, el sentido es antihorario. Y escojo cualquier punto de la circunferencia, digamos acá, y aquí está la inducción. Y esto es igual a 5 microteslas. Ahí está. Puedo escoger aquí. No dice hacia dónde, así que le pongo cualquier. Y utilizo la misma formulita, la fórmula que he colocado. Tengo la distancia, tengo la inducción y está. Es todo. Así es que los dibujos pueden ser variados, depende de cada uno. Si es que quiere orientarse, ¿no? Y en el peor de los casos uno aplica la fórmula de frente, pero sabe, eso es lo que donde yo voy, sabe qué cosa es, o sea, reconoce el fenómeno físico y eso es lo que da la seguridad de qué es lo que vas a hacer. Si utilizo mi fórmula de frente o es que tengo que hacer un gráfico, una dirección. Por eso lo estoy colocando aquí en borrador. Vamos a ver. Estos son los datos. Estoy colocando esa forma como caso, no es obligado. Aquí tengo el sentido, ubico un punto, cualquiera de ellos puede ser, no hay ningún problema. Ahí está la corriente, ahí está. Y aquí está la formulita, entonces los datos al lado izquierdo, lo reemplazamos, 5 por 10 a la menos 6 porque es micro, 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente que vamos a calcular, ese es el cálculo aquí, 2pi por 8 por 10 a la menos 2, ya sabe que está en centímetros por el dato, por eso se ha colocado 10 a la menos 2. Efectuamos la simplificación respectiva. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Mm, Estamos, hemos simplificado, ¿no? Hemos cancelado por aquí. eh, cuarta por aquí. Cuarta por aquí, quedó un 4. Ahí está, ahí está. Em, Podemos seguir efectuando, dependiendo del caso. Eso ha pasado a multiplicar, ojo, ha pasado a multiplicar aquí, y el 10 a la menos 7 pasó a dividir. No, pasó de frente, no estoy mal. Pasó de frente con el exponente cambiado. Cambió de el signo. El signo es el que ha cambiado. Se pueden dar cuenta que era menos 7, ahora es 7, porque pasó de frente. Listo, sería menos 1, 20 por 10 a la menos 1, 2. ¿No? Tenemos ahí 2 amperes. Y esta es la corriente. Repito, en este problema, básicamente, si uno se da cuenta, ya tengo la inducción, tengo el radio, me piden la corriente, uso mi fórmula de frente. No grafico porque es la fórmula. No hay problema. Listo. ¿Alguna consulta? Mm, 8. Ya. Bueno, ya aclaré ese punto. Vamos con el siguiente caso. A ver, sigamos avanzando. Por ahí nos encontramos. Uno hemos usado la regla de la mano derecha, ¿no? Ojo que no hemos usado. Todo ha sido aplicación de fórmula. Al menos hasta ahora. Vamos a ver, ¿qué dice este problema? Se tiene un conductor de gran longitud.
Ya es una vista donde hay un punto, la corriente está saliendo de la pantalla de la hoja de gran longitud, perpendicular al papel, a la pantalla. Si la inducción magnética en el punto P es 2 militeslas, en el punto P, ¿cuál es el módulo de la inducción magnética en el punto M? O sea, me piden el valor. No me piden la dirección, no, cuánto vale. Ya conocido, y eso es lo que ya debe quedar, es que la inducción magnética está en dependencia de la corriente y la distancia, nada más. Corriente y distancia. Para la inducción magnética hay tres cantidades físicas que se unen: magnitud, corriente y distancia. Después hay mu sub 0, 2pi, que es una constante. Para el punto M y para el punto P que se observa en la imagen, tenemos coincidencias. Coinciden. ¿Quiénes coinciden? Primero, M está a la mitad del conductor respecto al punto P. P está alejado 2A y M está alejado A. Uno es el doble del otro. Hay una coincidencia de distancias. Número 2. La inducción magnética que se produce en el punto M, que puede ser horario, interhorario, no estamos analizando, pero se va a producir ahí una inducción magnética, tiene como referencia al conductor donde pasa una corriente I. Y en el punto P también tiene ese mismo conductor donde está pasando una corriente igual I. O sea, esa corriente I es para ambos, igual. Es la misma corriente para ambos. Esas son las coincidencias que tienen los puntos. Y bueno, parece esto un poquito más el uso de la fórmula. Así es que vamos a plantearlo de esta manera. Esa es la inducción. Ojo, regla de la mano derecha. No es necesaria, no sería necesaria, pero se coloca para referencia. La inducción magnética. Dedo pulgar saliendo de la pantalla y los 4 dedos van a señalar en esa dirección que se muestra. Y para el caso del punto P, de igual manera. Ahí está, visto en imagen. Eh, la fórmula es esta y la usaremos para ambos. Para ambos. Coincidencia, repito, es la misma corriente y la distancia uno es el doble del otro. Entonces vamos con la inducción. Bueno, esa está. Lo voy a hacer en borrador y luego ya lo colocamos aquí, ¿ya? Mire, dice la formulita. Voy a colocar, dice la formulita. Voy a colocar aquí de otra manera. A ver, ya está. Por ejemplo, aquí en mu sub 0, esta de aquí, esa que está ahí, este es mu sub 0, una corriente I sobre 2pi multiplicado por la distancia que es A. ¿Eh? Y en el otro caso sería mu sub 0, la misma corriente, 2pi y colocaría 2A. ¿La cuenta? El caso es que en el punto P vale 2 militeslas. O sea, este es un dato. Se sabe cuánto vale. Ese es un dato. Entonces, si yo le doy forma a esa formulita, mire, estoy haciendo un borrador, ojo, ahí está. Le voy a dar forma, mira, mu sub 0 y sobre 2 voy a poner aquí, observe por aquí, 2pi por A. Mire, así. Si usted se da cuenta, arriba, arriba, ahí está, mire, eso está aquí. Ese está ahí. ¿Sí o no? Entonces sucede que la inducción en el punto P es igual a la inducción en M sobre 2.
Lo que quiero es la inducción en M. Entonces la inducción en M resulta el doble de la inducción en P. Pero como P vale 2 militeslas, entonces la inducción en M sería igual a 4 militeslas. Y esta sería la respuesta, ¿no? Es una forma de darle solución al caso. Vamos a colocarlo aquí. De otra manera, lo que pasa es que, voy a ponerle acá, esa es una constante. Ahí está, esa es una constante. Porque mu sub 0 es un número, 2 pi es un número y la corriente es común para ambos. Entonces, como eso es una constante que no cambia, la inducción multiplicado por su distancia será la misma. Y es con lo que se ha colocado. En mu sub en M, que me piden, su distancia es A, en P, por su distancia, que es 2A. Y ahí vamos a cancelar, por supuesto, A, y llegamos a la misma conclusión que llego yo por otro medio, de otra forma, y lo reemplazamos y tendríamos 4 militeslas. Tienes la opción matemática, te da, la regla matemática te da opciones de cómo puedas proceder, ¿no? Ya eso depende ya de cada uno, ¿no? Cómo consiga. Pero ¿cómo se concibe esto? Teniendo claro sobre la teoría. Si la teoría no la vamos a tener claro, entonces no podemos hacer manipulación con la parte matemática. Una vez conocido bien de qué se trata, quiénes varían, quiénes son constantes, qué pasa, lo que hay, entonces uno puede jugar con los números, ¿no? Muy bien, vamos entonces, si no hay alguna consulta, vamos con el siguiente problema. Yo creo que ya se han familiarizado, espero que se han familiarizado con la fórmula, ¿no? Y qué es lo que uno necesita para poder trabajar aquí. Y mm, acá viene la mano. ¿Ah? Acá viene la mano. Ahora, acá viene la mano. No estamos en presencial, sino me acerco y le digo, pues con la mano se pone de esta forma, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el intento. Y por lo demás es lo mismo que se ha trabajado en la 2, 3, 4, 5, la misma formulita, es lo mismo. Sino que acá es el problema de la mano que sí importa. En este caso la mano sí importa. Por lo que creo que ver. A ver, vamos al texto. Una fuente de magnetismo es la corriente eléctrica, movimiento de carga eléctrica. ¿Ah? Es un concepto, me está diciendo la relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica, nada más, no viene la pregunta. Si se tiene dos cables, ya recién viene la pregunta, si se tiene dos cables rectilíneos muy largos que se utilizan para transportar energía eléctrica. Ya, hasta ahí, transporte de energía, listo. Determine la magnitud de la inducción magnética en el punto medio de la distancia que los une. A punto medio, ese 3 no está ahí. Medio a la distancia que los une, ¿no? Punto medio. ¿Mm? Bueno, son dos conductores. Puede haber 3, 4, 5, 6, etc. Pero cada uno se trabaja de manera independiente. Y al final vemos qué hacemos con esa inducción. Podemos restar, podemos sumar, podemos usar Pitágoras, podemos usar la ley de cosenos, eh, o quizás descomponer en caso extremo, porque la inducción magnética es un vector. Y como hay dos conductores, va a producir dos campos.
Esos campos, repito, se suman, se restan, Pitágoras, ley de cosenos, depende cómo sea, depende cómo esté el caso. Y eso implica utilizar la regla de la mano derecha. Vamos entonces. em, Aquí, a ver, vamos aquí. No quiere. Ahí está. Muy bien, hasta ahí. Conductor 1 hacia la derecha, desde la intensidad 1, le hemos puesto 1, 4 amperes, hacia la izquierda, perdón. Cada uno de ellos va a producir un campo magnético. Pregunta al salón. La inducción magnética, queremos en el punto medio, punto medio. La inducción magnética de este conductor arriba, en esta región, vamos a ponerle acá un borrador, en el punto medio aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Entra de ese lado? ¿Así? ¿O es que sale de ese lado? A ver, vamos a ponerlo así. Porque al final es una circunferencia, ¿no? Que tiene que se va a formar alrededor de un conductor donde pasan corrientes, se produce un campo magnético concéntrico, circunferencias. Pero ¿cómo es? ¿Entrando o saliendo de la hoja? Ese es el problema. Ujú. Aplica la manito derecha, el dedo pulgar, siempre apuntando hacia donde se dirige la corriente. Que dice, ¿entra o sale? ¿Cuál de los dos es? Y algunos se confunden y utilizan cualquier mano. ¿Ven? Cualquier mano. Porque como les parece incómodo la mano derecha, bueno, no se puede, porque no lo puedo doblar, ¿no? Tú estás tratando. No, pero con la izquierda es más fácil. Ya es más fácil. No, no, no es así el caso. Es la derecha, es la derecha. ¿No? Tendrás que doblar la muñeca, bueno, tendrás que ser contorsionista, será, pero la cosa que es la derecha. Ujú, ujú. Y bueno, la misma pregunta sería para el caso de la corriente I2. Sería, habría que hacer la misma pregunta. A ver, veamos. Veamos qué dice aquí el gráfico. Para punto medio, 10, 10, correcto. Vamos a borrar esa parte. O sea, aquí sí importa. Tiene el problema, no sale. O si sale, y sale bien, porque bueno, como dice el champú, sería solo el champú. Ese es el sentido de la corriente. Está saliendo. Coloca tu lapicero, coloca tu lapicero con la punta apuntando a la izquierda. Así, al frente de tu pantalla, donde estés, lo colocas ahí tal como está, así tal como está, y envuelve del pulgar hacia la izquierda y envuelve al conductor. Y mira en la parte más baja si tu dedo sale o entra. En la parte de abajo, en la parte de abajo. Estamos a 10 centímetros de abajo. Ahí. Observa si tu dedo al envolver entra o sale de tu pantalla. Si no, no se va a poder resolver. ¿Te das cuenta? Entonces, debe salir, pero obviamente tú lo tienes que hacer, pues debes verificar si sale o no. Es lo que te digo, verifica, sale. O si no sale, dime, no sale, profe, a ver cómo hacemos para poder comprobar que es así. Ahora, ese mismo criterio
que has utilizado, que se utiliza para este caso de la corriente de 4 amperes, haz lo mismo con el de 5. Entonces ya se invierte la corriente, por supuesto. Entonces invierte la corriente, igual la mano derecha, el dedo pulgar hacia la derecha, y fíjate en la parte de arriba, de arriba. Los deditos salen o entran de la pantalla. Estamos ahora en el caso de la corriente I2. Estamos ahí. ¿Ah? ¿Sale o entra de la pantalla? Para el caso de I2. No, es cuestión de colocar el lapicerito. Estás en examen de admisión en el estadio de San Marcos. Ahí tienes que agarrar tu lapicerito, no queda otro. ¿Ah? Tu lapicerito y colocas ahí y tienes que poner, pues, bueno, sí, es que no. Ah, ya, claro, ahí está, mira. Pero, pero ese se oscurece. Mira, ve. Pero me parece que ahí se ve invertido. ¿Ah? Ojo, en la cámara se ve invertido. Y yo lo puedo mostrar. Bueno, si es por este lado, no sé si cómo debería. O sea, así se coloca. O sea, dependiendo. Sí, bueno, dependiendo. Aquí tenemos, este es la punta está aquí rojito, ¿no es cierto? Entonces, la forma de colocar es que el dedo pulgar debe apuntar, pero tienes que envolverlo. Y entonces depende. Por ejemplo, ahí hacia arriba, así, da vuelta, dependiendo. Así, ¿da? Para ese lado. La cual es la envoltura. Y tienes que fijarte en la yema. En la yema de los dedos debe estar en el punto que tú quieres analizar. Entonces, si invierto aquí, así, entonces, y dedo pulgar aquí, y tengo que envolverlo. Es como agarrarlo, pues, envolverlo. Y ya depende de dónde quiero analizarlo, arriba, abajo, en este caso, abajo sería entrando para lo que se pueda ver en la pantalla, ¿no? Esa es la manera. ¿Mm? Esa es la manera. Entonces aquí, en este caso, oh, faltó, este, esta es la formulita, me piden dos, ¿no? Ya. Primer caso. Vamos a colocar los meritos, 4pi por 7, la distancia, la corriente es 4, 2pi y esto me sale 8 microtelos, el de arriba. Vamos con el de abajo. Ahí está. También sale. Entonces, alguien dice, ¿no? Puede pasar, no digo que no. Puede pasar. Alguien dice, si la corriente se va a la izquierda, el de arriba, y uno se va a la izquierda, y es un puntito que sale, punto sale, entonces el de abajo, como va a la izquierda, sentido contrario, entonces debe estar al revés, y entonces debe entrar. Y a veces se razona así, que desde cierto punto de vista no está mal, ¿no? Parece lógico. Pero para eso yo mencioné en la parte teórica, cuando hice este análisis, le dije, lo único que sí es cierto en un conductor es que alrededor se produce un campo magnético cuando pasa corriente. Eso es sí o sí. Que es concéntrico, que es una circunferencia, eso sí. En el caso, puede ser horario o antihorario. Hay dos opciones nada más. Eso también es cierto. ¿Hacia dónde apunta la inducción magnética? Eso no se sabe. Eso también lo mencioné dos, tres veces. No se sabe. ¿Y cómo se va a saber? Pues te tiene que decir en qué punto. Te tiene que decir aquí, en el punto A, en el punto B, en el punto C. Te tienen que decir. Y usarás la mano. Usarás la mano para determinar si sale o entra. No se puede decir si apunta a la derecha, a la izquierda, arriba. No se puede saber hasta que no te digan qué punto es. Una vez que te digan el punto que es, aplica la regla de la mano derecha y sabrás si entra, sale, derecha, izquierda, cómo está. Bien. Si no, no tendría sentido hablar de la regla de mano derecha. Si no, diría,
A la izquierda entra, a la derecha sale. Ya, eso no me diría, ¿no? Pero no es así. Por eso es necesario aprender esta reglita. Muy bien, entonces espero que hayas comprobado con el lapicito, todo, miro y sale, sale. Seguido uso la formulita, reemplazo 4pi por 10 más 7 por 5, que es la corriente, 2pi, la distancia de 10 centímetros, igual que la anterior, y en este caso el resultado sería 10 microtesla. Profesor, pero ¿por qué es importante colocar si sale o entra? Mire, y 1 me salió 8 microteslas, y 2 salió 10, porque se trabaja independiente cada uno, con sus datos, con la distancia y la corriente. Pero ahora viene el por qué se usó, porque era necesario saber si entra o sale. Si I1 vale 8, I2 vale 10, ¿cuánto vale la resultante? Dos alternativas. 18 o 2, ¿cuánto vale? Y en la clave aparece, ¿no? La A, 2, la B, 18, la C, 80, la D, 0,8. Así aparece, ¿no? Así aparece en la clave. Lo que proponen los problemas son así. A ver, ellos van a sumar, no van a restar, no van a multiplicar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Es 2 o es 18? ¿18 microtelas o 2 microtelas? Y la respuesta es, ¿dónde está mi mouse? Ahí está. La respuesta es 18 microteslas. 18 microteslas. Esa es la inducción resultante. ¿Y alguien puede decir por qué sale 18? Ya, ¿y por qué se suman? Hace 18 porque lo sumo, ya, eso está bueno. La 18 porque es 8 más 10. No, 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 o sea, ¿por qué hice la operación de suma? ¿Por qué no hice la resta? Exacto, muy bien, Jackson. Muy bien, Alarcón. Porque son puntos. Inducción 1 es punto, sale. Inducción 2, punto, sale. Los dos salen. Los dos apuntan en la misma dirección. Entonces, si dos vectores apuntan en la misma dirección, porque la inducción es un vector, entonces debo sumar, y por eso he sumado. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, todo tiene sentido, ¿no? Como dice, todo tiene sentido. Claro, uno le da sentido porque estamos aplicando vectores y los vectores se aplican en todas las cantidades vectoriales. ¿Mm? ¿Bien? ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces hemos avanzado. Esto de la manito es ya la parte crucial, ¿no? La parte esencial del tema de hoy. Como usar la fórmula ya, eso simplifica mitad, cuarta, quinta, etcétera. Se puede trabajar con calma, pero aquí es la manito. A ver, vamos con el siguiente problema. Avancemos con el siguiente problema. A ver. Nuevamente entramos con la manito. Sí, pues definitivamente esto también es manita. Sí, al ojo nomás, es manito. En la gráfica se muestra la sección transversal. Transversal es un corte donde la corriente, en este caso, hay un I1 y 2 que es punto. Sale, la corriente está saliendo de la hoja. ¿Ah? Sección transversal de dos conductores paralelos de gran longitud que transporta corriente eléctrica. Determine la intensidad de corriente eléctrica en el conductor 2, que no sabemos, si la inducción magnética en el punto P es nula. Ay, 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 como dice. Si la inducción magnética en P es nula, cero, no hay inducción en el punto P, dice ahí. Mm, ¿Cómo lo concebimos esto? ¿Cómo concebimos que no haya inducción magnética en P? Hay dos conductores, quiero saber la corriente. La distancia A, la otra distancia 4A. Em, Relita de la mano derecha. La inducción vale cero, eso es lo que señala. La inducción magnética es un vector.
Pregunta. ¿Cuándo dos vectores es nulo? Nulo significa cero. ¿Cuándo dos vectores es cero? A ver, vamos a recordar vectores. A ver, primera pregunta. Mira, son básicos, ¿sabes? Primer capítulo. Ya, muy bien, parcialmente, Jackson. Falta el pequeño detalle. Falta un pequeño detalle. Sentido contrario. Ya, muy Carpio, te falta de mí un pequeño detalle. Ahí te falta un detalle. Se complementa con Jackson. O sea, digamos, Jackson dijo una parte y Carpio dijo la otra. Ah, muy bien, completó Carpio. Mm, ya. Cuando dos vectores son nulos o se hace cero. Dos vectores, estamos hablando de dos. Mm, Cuando, número uno, tiene el mismo valor. Deben tener el mismo valor. Número uno. Número dos, deben estar en sentido contrario. Solamente dos requisitos. Tener el mismo valor y estar en sentido contrario. No, sentido contrario. Ese para fuerza, para vector, mejor dicho, perdón. Para vector en general. Pero también podría este, interpretarse como en el momento donde hay giro, pero eso al final eh, tiene una dirección, el vector momento. El giro es su consecuencia. Pero básicamente es eso. Sentido contrario, el mismo valor. Dos vectores. Ahí se anula. Entonces, si nosotros nos basamos en esta parte teórica de los vectores, quiere decir que debe haber un vector de esto, de uno de ellos que es de la inducción, que va a apuntar hacia un lado y el otro debe apuntar hacia el otro lado. Y aparte, deben ser del mismo valor para que se puedan anular. Eso es en la parte del concepto. Estoy utilizando mi concepto, no he resuelto nada, sino que el concepto, eso sucede, físicamente eso debe ocurrir. Y yo una vez que tengo eso, ya lo puedo plasmar en un gráfico, pues reglas. Veamos acá. De lo dicho, vamos a graficar puntito. 1. Utiliza la regla de la mano derecha, tu dedo pulgar hacia arriba saliendo de la pantalla y te vas a dar cuenta que tus 4 dedos cuando lo ubiques en el punto P es hacia arriba. Si haces lo mismo con I2, va a ser hacia abajo. Entonces acá uno colapsa, uno dice, no, 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 me duele la cabeza, dice. Profesor, pero a ver, a ver. Aquí hay un puntito y usted ha colocado un vector de inducción hacia arriba. En el otro lado también es un puntito, pero usted lo ha colocado hacia abajo. Entonces, como que no coincide, no hay un aparente razonamiento, no parece. Entonces, ahí uno colapsa, pues, ¿no? Ya, ya no sabe cómo se llama. Pero nuevamente, te digo, utiliza la regla de la mano derecha. ¿Mm? Para cada uno de ellos. Te vas a dar cuenta que del lado de I1, en ese punto P que está al lado derecho, es hacia arriba. En cambio, la corriente I2 que también sale, pero el lado es el lado izquierdo. ¿Ah? Y por eso está hacia el otro lado, pues invertido. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son el sentido. Entonces, pero como debe ser nulo, pues señala el texto que es nulo, ambos deben tener el mismo valor. Ya está en sentido contrario, ya está. Ya está comprobado, por eso ya está. Entonces, y lo que faltaría es que tengan el mismo valor. Ahí está, lo igualamos. Esta es la formulita, ¿no es cierto? Esa es la fórmula. Entonces colocamos mu sub 0, la corriente I1, 2pi, la distancia 1, mu sub 0, la corriente 2, 2pi, la distancia de mu sub 0, 2pi se cancela. Y vamos a tener una relación de corriente-distancia, corriente-distancia. Lo reemplazamos. Sería I1 entre D1
0,8 entre 4 y 2 entre A, entre 1, ¿no? Mitad, mitad. La corriente sería 0, a ver, alguien creo que me envió una respuesta. Muy bien, Carpio. Así es. Sería 0,2 amperes. Listo. Ujú. Complicado, complicado no es, ¿no es cierto? Complicado como de repente podría parecer. Estamos en los últimos capítulos de campo magnético, viene fuerza magnética, viene transformadores, debe ser muy complicado el tema. No es tanto así, no es tanto como parece. Aquí lo que sería la regla de la mano derecha, pues. Entonces las fórmulas están ahí, estamos usando vectores, criterio de vectores, que es el primer capítulo, los primeros capítulos. Así es que vamos adelante, vamos adelante. Si hay alguna consulta me escribe. Vamos con el problema número 7. A ver, tenemos dos. Ahí la figurita. Vamos a leerlo, ¿no? La figurita no dice mucho. Separado 50 centímetros nada más. A ver. Dos conductores rectilíneos y paralelos están separados 50 centímetros, ¿ya? Y por ello circula las siguientes corrientes. A1 sería 2 amperes y de 2 sería 3 amperes. Determine la magnitud del campo magnético resultante a 20 centímetros a la derecha de I1. Ya. A ver, vamos a preguntar. Voy a hacer un dibujo al final, pero vamos a primero en borrador. A ver, vamos a hacer un borrador primero, sobre todo por determinar el sentido de la inducción. Ya. Primero vamos el conductor I1. Ese es el conductor. De hecho que sabemos que a su alrededor dice, determina la inducción magnética redundante a 20 centímetros. Ya vamos a poner para tener referencia. Ojo, este es el borrador nada más. Aquí está el otro conductor, ¿ya? Ya. De hecho, 20 centímetros es un poquito menos de la mitad, ahí digamos. Entonces, aquí vamos a tener un campo magnético de I1. Colocamos una circunferencia. Ahí está. Y de I2, en ese punto tenemos una circunferencia. Bueno, ahí está. ¿Está bien? Ahí está. El problema es, empezamos con I1. ¿Cómo será la inducción magnética en ese punto a 20 centímetros? ¿Cómo será? ¿Eh? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo será? Ese es lo primero. El dedo pulgar, puntito significa que sale. Entonces el dedo pulgar debe estar pues, aquí, digamos así, ¿no? Apuntando hacia arriba, pues el dedo pulgar. ¿Ah? Hacia arriba. Los 4 dedos debes ubicarlo en el punto a 20 centímetros. Ahí debes girar la mano, como quiera que sea. Puedes dibujar la mano ahí. Ujú. Estoy a 20 centímetros. ¿Qué dice? ¿Es hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, Carpe. ¿Ah? ¿Cómo sería tu mano? Ese es tu dedo pulgar. Hay que dibujar esta es la uña. Tu dedo pulgar hacia arriba, pues. Y ahora los 4 dedos, ubícalo en el punto ahí señalado. Ahí tienes que ubicar tus 4 dedos. ¿Esos 4 dedos está dirigido hacia arriba o está dirigido hacia abajo cuando lo ubicas ahí? Ahí. Y así vas a determinar. A dibujarlo así. ¿Mm? ¿Qué dice? A ver, ese es el dedo pulgar. Eh, ¿Se parece o no se parece a, tu, a tus dedos? ¿Está bien? ¿Esa es la mano derecha o no?
¿Mm? Ahí están los 4 dedos. O es la izquierda. Es el dedo pulgar. Ahí está. Envolviendo, pues, está envolviendo así. ¿Está bien? ¿Es la derecha o no es la mano derecha? Igualita. Igualita a mi mano. No, mis manos son mi mano es blanco, no sé por qué se ha quemado. Por eso, ese es el dedo pulgar, ese es el dedo pulgar, es el pulgar. Los 4 dedos están ahí envolviendo. Ahí. Ese es la mano derecha. ¿Mm? Entonces, es hacia arriba. Es hacia arriba. Ya. ¿Qué pasa con la corriente I2, con ese conductor? Con ese conductor. ¿Cómo es? También, bueno, pero para esta figura nada más, ¿no? Puedes recordar también mm, esto que puede ayudar. Si es un puntito, a esta regla sí lo puedo hacer. Este es un puntito, la corriente sale. Entonces, a su alrededor se produce un campo. Ahora, cuando es una X, entra. Entonces, a su alrededor se produce un campo. Cuando es un punto, el campo que se produce es antihorario. O sea, sí. Su orientación es así. Y cuando es una X, es horario. Así. Entonces, ya depende del punto donde tú quieras. Puedes elegir. Por ejemplo, si vamos a tomar I2, que es un punto, sabemos que su sentido es antihorario, así, así, ¿está bien? Antihorario, así, ese es su sentido. Entonces, como yo quiero analizar el punto ahí señalado, entonces me doy cuenta de que esto tiene esa orientación y le trazo la tangente. Este es de él y este es de él. Sí. También puedo guiar de esa manera, pero jamás voy a decir que cuando es un punto es hacia abajo o es hacia arriba. No, no se puede. Eso ya depende del punto donde quieras tomar. Bueno, esa es la parte crucial, digamos, para saber, porque si apunta en el sentido contrario, voy a restar. Si lo dibujo en el mismo sentido, voy a sumar. Y si forma 90 grados, voy a hacer Pitágoras. Por eso es importante saber cómo se grafica la inducción magnética. Muy bien, ya hemos hecho el borrador. Vamos a pasarlo a limpio esto. A pasarlo a limpio. Ver. Quiero borrar. Voy a pedir una mota más grande, porque es muy chiquita. Ya está. Ya está. Entonces seguimos. Ahí está el punto. Hacia arriba, como hemos señalado en el caso de uno, y en el otro hacia abajo. Eso es lo que ya hemos deducido por la regla de la mano derecha. Entonces vamos a calcular I1 con los datos. 20 centímetros, eso aparece aquí. Ojo, ahí están los 20 centímetros, 0,2. Muy bien, la corriente I2, ojo, ahí está. Entonces me sale 2 micro. ¿Sale cero? Ah, no sé, ¿sale cero? Sí, bueno, puede ser. Em, y en el otro caso sale también 0,3, ¿no? 0,3 es por la distancia, 30 centímetros. 3 amperes, es lo que necesita, ¿no? La distancia y la corriente, porque después 4 pi por eso 7 debajo de 2 pi se cancela y me queda 2 pi, 2 microtesla. Ah, bueno, entonces sale cero. Sale cero. Bueno, puede salir cero. Nadie dice que no pueda salir, puede salir cero. Y en este caso son iguales. En ese punto no hay inducción magnética. Si tú colocas una aguja
una hoja de imán, una brújula, perdón. Una brújula, en ese punto, esa brújula no se desvía, se queda tal cual, porque no hay campo en ese punto. Ya un poquito más, un poquito después, ya se desviará, ¿no? Ya dependiendo a dónde sale el resultado. Bien. Vamos entonces con el siguiente problema. Mm, ¿Qué es esto? Ah, falso verdadero, porque hay dos, no hay más. A ver, ¿qué parece? A ver, vamos a leer. Un imán es un mineral que tiene la propiedad de atraer hierro, cobalto, níquel, puede ser natural o artificial. Los imanes artificiales suelen fabricarse con neodimio, hierro y boro, que los hace potentes. ¿Responde verdadero o falso? A la proposición siguiente. A. Las líneas de campo, las líneas de campo magnético de un imán se orientan eh, del polo magnético sur al polo magnético norte. Esa es la primera. Las líneas de campo magnético de un imán se orientan del polo magnético sur al polo magnético norte. Aunque se refiere a la Tierra. De un imán al polo magnético norte. Se refiere a la Tierra. A cómo se orientan los polos. La línea de emisión magnética van del polo norte al polo sur del imán. Del polo norte. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. El norte sale e ingresa al sur. Ya me piden la orientación. Se orientan del polo magnético sur al polo magnético norte. No, esto no es así. Del norte se van a orientar al polo sur. Esa es su orientación, pero acá dice al revés. Sur al polo norte. Por lo tanto, la primera no es correcta, ¿no? La primera no es correcta. Ya está. Es falso. Las líneas del campo magnético, las líneas del campo magnético, las que se ven ahí, de un imán, pueden ser circulares. Puede ser circulares. ¿Puede o no puede? No dice que son, sino que hay casos que sí son circulares. Las líneas de campo magnético sí pueden ser circulares. ¿Sí o no? Ujú, ujú. ¿Sí o no? Aquí en la imagen se muestran dos cositas. Uno, el campo magnético de un imán, o sea, una piedra o algo fabricado, como señala en el texto. Se fabrican imanes. Entonces puede ver un elemento eh, artificial o natural y produce un campo como se observa. Campo magnético. Pero también cuando circula una corriente eléctrica en un conductor, rectilíneo en este caso, produce un campo magnético alrededor de este cable, pero de manera circular, como hemos mencionado. Y los campos son iguales, pero tienen otra forma, una es más curva, ¿no? Tiene otra figura, en cambio en el conductor es circular. Entonces, ¿pueden ser circulares? Sí, pueden ser circulares. Pueden ser circulares, sí, eso está mal. Ahí está. Porque dice la línea de pueden ser circulares, sí, eso está. Vamos a ponerle acá ya. Vamos a ponerle que sí pueden ser circulares. Vamos a ver. Para, este lado, ya está. ¿Esto por qué se ha puesto así? Verdadero. Ahí está. Listo. Está en la imagen todavía.
Se ha infiltrado. Vamos al siguiente. Ya no creo. A, B. B, C. Allá. Hay otra pregunta. El campo magnético es intenso en el centro de los polos magnéticos, en el centro del polo. Pero acá dice centro. Ese es el centro de qué? El campo magnético es más intenso en el centro de los polos. O sea, se debe referir aquí en el intermedio. Más cerca, sí, por supuesto, es intenso. ¿Ah? Es intenso. Mientras más cerca se encuentra del polo, de los polos en este caso, puedes ver que las líneas, esas líneas, se juntan, no se pueden juntar, se acercan, están más tupidas. Cuando se van alejando, se puede dar cuenta que se van separando. Eso significa de que es débil. Mientras más cerquita se encuentra, más intenso es el campo. En todo caso, podemos ahí suponer que sí efectivamente es más intenso, porque ahí es donde está lo más pegado que se pueda. O sea, no se pegan, ojo. Estas líneas de campo jamás se pegan, jamás se cortan. Pueden estar muy cerquita, pero esa línea muy cerquita, pero jamás cortarse. Esa es otra propiedad de las líneas de inducción magnética. Muy bien, hemos recordado esto de la parte teórica. Y está. Problema número... vamos con la 9. A ver, si tenemos acá un testamento. Las cargas eléctricas, a ver, una consulta. Sí, falso, verdadero, verdadero. Esa es la respuesta. Sí, efectivamente en el problema 8. ¿Ah? El problema 8. Sí, había un pequeño lapsus en una de las claves. Ya, 9. Las cargas eléctricas en movimiento tienen asociados campos magnéticos. Eso es un concepto, o sea, eh, ¿cómo se produce, cómo se genera, por qué hay un campo magnético? ¿Por qué algunas piedras, algunos elementos son imanes, porque otros no? Bueno, básicamente el número 1, las cargas eléctricas tienen un giro. Ese giro es el que produce el campo magnético. Hasta ahí se sabe. Un electrón tiene un giro, gira y produce un campo, pequeñito por supuesto. Em, entonces, cuando todos los electrones, todas las partículas ahí, giran en el mismo sentido, todos, entonces se convierte en un imán. Lo normal es que un electrón gire en un sentido, otro electrón en otra dirección y así, en miles de direcciones. Entonces, se anulan y no hay imán. Solamente se convierte en un imán cuando tienen la misma orientación de giro. Esa es referencia. Ahí nace lo que son los imanes. Por ello es que los aparatos eléctricos pueden interactuar entre sí y a veces alterar su normal funcionamiento. Si por la pared se tiene un conductor rectilíneo, una pared, se tiene un conductor rectilíneo de gran longitud y cerca a 2 centímetros de un conductor, se encuentra una araña alta. A ver, estamos ahí, una arañita, está tu interruptor, la arañita se encuentra a 2 centímetros, dice. Calcule la magnitud del campo magnético en la posición de la araña. Considere que la sección transversal del cable, que por la sección transversal del cable circula una corriente de 8 por 10 a la 14 coulomb cada 0,2 segundos. A ver, dice que está pasando una carga de 8 por 10 a la menos 4 Coulomb cada 0,2 segundos. Pero yo necesito la corriente, necesito la distancia, que es 2 centímetros, ya está. Me falta la corriente, pero no me dan la corriente, me están dando la carga y me dan el tiempo. Bueno, eso hay que recordar que es la intensidad de corriente, nada más.
Y listo, resuelto. Está el conductor a 2 centímetros, estará la arañita ahí. Vamos a calcular la inducción porque eso es lo que están preguntando. La fórmula es esta, necesito de la distancia, 2 centímetros, lo paso a metro y ya está, pero me falta la corriente, ese es el problema. Pero la corriente, ojo, se calcula como la carga entre unidades de tiempo. Ese es por la clase de corriente eléctrica. Y la carga es 4 por 10 a la menos 4 y 0,02. Nada más que hacía falta recordar esa formulita. Y ya tengo la intensidad de corriente que es 0,04 amperes. Listo, resuelto el problema de la corriente eléctrica. A veces es un poco que nos centramos a que nos van a dar necesariamente la corriente directa. No, puede ser por otros medios como el que ves aquí, ¿no? Me dan carga y tiempo. Y listo, con eso calculo la corriente, lo reemplazo, sería 4pi por 10 a la menos 7, 0,04 que es la corriente calculada, 2pi por 0,02, porque eso está en centímetros, lo hemos pasado a metros, a 0,02, y eso al final me queda en 4 por 10 a la menos 7 teslas, dependiendo de cómo podamos encontrar la clave en microtesla o también puede quedar así. Si fuera en microtesla sería 0,4 microteslas, porque ahí le quitamos un 10 a la menos 1 para que quede un 10 a la menos 6. Entonces sería 0,4 microteslas la respuesta a este problema, ¿no? La arañita va a sufrir la inducción magnética de 0,4 microteslas. Muy bien, vamos con el último problema. Sí, pues ahí está, uno más. Vamos con uno más. Preguntas, consultas. Para cerrar con broche de oro, también aquí vamos a utilizar la regla de la mano derecha. La inducción magnética es una magnitud vectorial cuya dirección depende del sentido de la corriente eléctrica. Si se tiene dos conductores rectilíneos de gran longitud, tal como se muestra, calcule la magnitud de la inducción magnética en el punto P. A ver, al toque. Esta parte no la hemos usado, me parece. A ver, del conductor número 1, regla de la mano derecha. En el punto P, ¿entra o sale? Del conductor número 1 hacia el punto P, ¿entra o sale? El dedo pulgar está dirigido hacia arriba, porque esa es la corriente. Dedo pulgar. ¿Está bien? Los demás dedos deben llegar al punto P, pero ¿cómo llegan en esa situación? Ajá. Bueno, ese dedo está medio raro. ¿Está bien? Ahí está. Entra. Eso se coloca, si entra, se coloca una X. Entra. Ese es de 1. Ahora de 2, el dedo pulgar debe estar hacia abajo. Dedo pulgar. Entonces, es la mano derecha, ojo. ¿Ah? Es desde abajo. También entra. También entra. Ajá. ¿Bien? Entra. En ambos casos entran. Ya les dije, no es que porque va hacia arriba entra o sale. Eso depende de dónde esté el punto. Eso depende de dónde esté el punto. Eso no se olvide. No pueden hacer esa regla. No, no va a salir así. No funciona así, digamos. ¿Mm? Ingresa. No, eso está mal. Ah, no, sí está bien. Ingresa. Está colocado de esa manera y el otro está colocado de esa forma. Ingresa y igual.
De ese lado entra, y de ese lado también entra. Ajá. Y ubica la manito derecha y te vas a dar cuenta. Practicando. Entonces vamos a sumar, porque los dos están entrando. Entonces sumamos, ¿no es cierto? Los dos entran. Y vamos a utilizar nuestra formulita ya conocida y le aplicamos eh, 1 sub 0 y 1, 2pi, distancia 1, y le colocamos los valores respectivos. 4pi por 10 a la menos 7, porque es un factor común, lo que es otra manera matemática de resolverlo, ¿no? Ambos son comunes, por eso ha salido. 2pi también ha salido. Y ojo, dice, la corriente en el punto de ambos vale 3, son iguales. ¿Te das cuenta? Son iguales. Por eso salió el 3. Entonces solamente queda 1 sobre la distancia 0,3, 30 centímetros, más 1 sobre 10, que es lo de 10 centímetros. Entonces aquí se multiplica en cruz 0,4 por entre 0,03. Vamos cancelando. Y nos queda al final 80 por esa de menos 7. Y esto quedaría en 8 microteslas al final, entrando. Está. Como les digo, ya en su forma matemática uno lo puede colocar por separado, pues uno por uno, hacer su cálculo y luego sumarlo, o colocarlo así en conjunto, como se muestra, hacer la factorización que permite el caso, y ya, de diversas maneras uno puede ya resolverlo. Pero lo que aquí me llama la atención es cómo utilizas la regla de la mano derecha, porque si uno entra y otro sale, aquí se restaba y no va a salir la respuesta. No, ya va a salir diferente, por supuesto, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, si hay alguna consulta, alguna duda, espero que no se hayan desmayado con el tema SOS. Un poco de fuerza. Sí, pues es un poquito. La primera respuesta ahorita vamos a ver de la mano de la 1. La primera es la D, que era B, falso, verdadero, verdadero, si no me equivoco. Sí, como te digo, a ver, vamos a ver. Sobre ese punto para terminar, practica, o sea, hay dos cosas ahí, practica con un lapicero, en la punta es donde va la corriente, y envuelve, simplemente envuelve. Ahora depende de dónde quieres determinar el campo magnético. Quien te va a dar la pauta es la yema de los 4 dedos. Ahí. Si por ejemplo estoy de este lado acá, de este lado que me ve la pantalla, entonces la yema debe estar ahí, ahí. Está entrando. ¿Te das cuenta? Entra la yema. Pero si yo quiero el campo magnético aquí en esta región, entonces, mira, pues lo que tengo que hacer es envolver, 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 y me doy cuenta que sale de ese lado. De ese lado sale. Ahí está. La yema de los dedos te dice, ¿dónde? Depende de dónde quiero, pues calcular, determinar el sentido del campo magnético. Arriba, abajo, depende. La yema de los dedos es justo ahí. Si sale o entra, eso ya dependerá, ¿no? Esos son los puntos estratégicos, digamos. Muy bien, cuídense, nos vemos. eh, sí, la yema de los dedos y el dedo pulgar. Y envuelves, pues ya, el resto ya no puedo decirlo porque depende, pues, ¿no? En qué dice en A, en B, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ya se depende. Muy bien, cuídense, nos vemos, almuercen, no se olviden de almorzar, y es hora de al menos una